Consultorio Jurídico, el espacio donde ustedes, los televidentes, nos envían sus preguntas para que alguien experto de la Universidad del Rosario las resuelva. Esa es la idea. Nosotros nos servimos de puente, contactamos con los expertos y aprendemos todos. Hoy tenemos como invitada a la doctora María Paula López. Ella es asesora del área de Derecho Penal, ¿sí? Del Consultorio Jurídico de la Universidad del Rosario. Doctora, ¿cómo está? Muy bien, ¿ustedes cómo están? Bienvenida. Muchas gracias. Hoy con un tema muy interesante, Mauricio, además porque resulta que es algo nuevo que está entrando en vigencia precisamente en esta fecha y hay muchas dudas al respecto. Entonces, María Paula, si me permite, vamos a mirar cuál fue la pregunta que nos hicieron nuestros televidentes. Claro. La pregunta tiene una temática bien interesante, el acusador privado. ¿Qué entiende uno por acusador privado? ¿Eso qué es? Es una nueva figura que viene a ser bien interesante y que me recuerda a mí como al famoso detective privado. Efectivamente, de hecho sí es una nueva figura que entra dentro de un nuevo proceso penal abreviado, en donde la víctima, quien es víctima de un delito, tiene un papel muchísimo más importante. Esta es una figura muy nueva que, como dijiste tú, entra a regir hoy, por eso es muy interesante que lo hablemos, en donde en este nuevo proceso penal abreviado se le da la oportunidad a que, por ejemplo, si yo soy víctima de un delito, yo me puedo hacer ahora parte en el proceso. Ya no es solo la fiscalía, ya no es solo la defensa, yo también tengo derecho a ser parte. Claro, todo esto limitado con algunas garantías, en fin, el proceso no es tan abierto, pero esta nueva figura le permite a la ciudadanía, cuando es víctima de no de cualquier delito, de algunos que están consagrados en esta nueva ley, de ser activos en su proceso penal. ¿Pero qué significa eso? Que si yo tengo plata para contratar un acusador privado, pues puedo recurrir a ello, y si no... Por ejemplo, si a mí me roban el celular, como lo hablaba el otro día nuestra directora, yo siendo víctima, por medio de un abogado, privatizo de alguna manera la acción penal. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Por medio de mi abogado, puedo hacer labores investigativas que después le permitan al fiscal llegar a una condena. Yo tengo la facultad de investigar siempre y cuando yo no esté violentando derechos fundamentales de mi contraparte, es decir, del acusado. ¿Y antes no se podía hacer? Lo que pasa es que la acción penal está en cabeza de la Fiscalía, entonces la Fiscalía era quien se encargaba inicialmente en una etapa más o menos que se llama de indagación, por medio de policía judicial, hacer investigaciones para que pudieran recoger elementos de prueba para así llegar a una condena. Ahora, el investigador privado puede reunir estos elementos y llegar a esa misma condena, pero siendo el investigador privado quien lo hace. O sea, la víctima puede ser su propio investigador trabajando de la mano del abogado. Pero yo no entiendo, es como cuando hoy en la justicia penal, entonces el caso de una violación a la mujer, ¿sí? O de una estafa. Averígüeme el número de cédula del estafador, dónde vive, la dirección, ¿es eso? No necesariamente. O sea, la justicia entonces se lava las manos y le dice a usted, ayúdeme porque es que yo soy tan incapaz, y si tiene plata, pues bien, y si no, pues... No, digamos, entiendo por qué se pueda llegar a ver así, pero en realidad esto tiene, digamos, dos frentes muy buenos, tanto para la ciudadanía como también para la fiscalía y el proceso. Uno, porque al ser abreviado, entonces ahora el proceso es mucho más corto, es decir, es mucho más eficaz. Eso permite que los delitos que están dados para este proceso, porque no son todos, entonces hablamos por ejemplo de los hurtos, inasistencia alimentaria, injuria, calumnia, de esos que no son tan lesivos, se pueden hacer con este nuevo proceso. Pero también no se trata de que entonces, como la fiscalía no pudo, entonces ahora lo hace el ciudadano que tiene plata. No, tampoco se trata de eso, porque no es el acusador privado quien llevaría todo el proceso, sino hasta una cierta etapa. Puede aportar pruebas. Claro, entonces es una ayuda que se le da al proceso, pero también una garantía para la víctima. No, y doctora María Paula, usted no es quien tiene que defender esa figura a la hora de la verdad. Sí, simplemente estás poniendo, mire, existe esta nueva figura. Yo lo que me preguntaba era un poquito más preguntándole al Estado, pues porque, porque finalmente, pues la doctora María Paula, pues mira, yo simplemente, mire, existe esta nueva figura, así es como funciona. Pero yo veo a Mauricio un poco escéptico, y yo creo que ahí nos cabe el lugar para nuestra segunda pregunta, que es la siguiente.
cómo beneficia a la ciudadanía esta nueva figura. Y yo creo que ahí está el quid del asunto, como dicen por ahí. ¿Por qué es mejor para la ciudadanía que hoy en día podamos ser acusadores privados? ¿En qué nos beneficiamos? Bueno, la ciudadanía nos beneficiamos en varias cosas. El solo hecho de ya poder hacer parte, de uno empoderarse un poco más de su proceso, de uno por medio del acusador privado y de eventualmente un investigador privado, si uno, bueno, si tiene los recursos, tener muchos más elementos que me permitan a mí asegurarme que sí se lleve el proceso a un éxito, ya sea pues en beneficio del defendido o en beneficio mío. Pero digamos, eso que tú te referías frente a quien tenga la plata de poder acudir a esta figura, la ley tiene un artículo que dice que los consultorios jurídicos, es decir, como nosotros, podemos llevar procesos penales abreviados. Sí. Es decir, nosotros, siendo tutores de los estudiantes, podemos fungir como acusadores privados de las víctimas. En todo esto también se beneficia a la ciudadanía porque se permite se da más pie para que hagamos más cosas, pero también las personas que no tienen los recursos pueden acudir a consultorios. Pues doctora, muchísimas gracias, muy interesante conocer esta figura, muy amable por venir a comentarnos. A ustedes. Y a ustedes que quieren, por supuesto, enviar sus preguntas, lo pueden hacer, para eso tenemos nuestro correo, consultoriojurídico@canalcapital.gov.co. Muy interesante y bueno, aprendemos un poco de estos temas que